Bienvenido a este nuevo domingo, bienvenido a este nuevo culto que tendremos al Señor. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por ser parte de esta familia. Te invito a que si todavía no tienes tu Biblia, que rápidamente la puedas buscar. También te invito a que si no has compartido esta transmisión, la puedas compartir en tus redes sociales. Compártelo con todos aquellos que todavía no conocen la palabra del Señor. Hoy día tendremos un mensaje de amor, un mensaje increíble de salvación. Así como tú y yo un día recibimos aquel hermoso mensaje, te invito a que puedas compartir este mensaje con todo aquel que todavía no lo tiene. Ahora te invito a que pasemos a cantar a nuestro Dios con alegría de corazón. Del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz
mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Jesús es la luz del mundo. Qué hermosa canción hemos cantado esta mañana, qué hermosas palabras hemos declarado. Te quiero compartir en este momento en el libro de Romanos 4, 18 en adelante. Dice de la siguiente forma: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, no de pocas, de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, o sea, que era estéril. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Qué increíble palabra del Señor, qué increíble fe que tuvo Abraham. ¿Sabes algo? Hoy día Jesucristo, ayer, hoy y por siempre, sigue siendo la luz del mundo. Solamente en Él hay salvación. ¿Y quieres que te cuente algo? Cada vez que Jesús regala más de esa salvación, cada vez que hay una persona que se salva, esa promesa que Abraham recibió de que su descendencia aumentaría, se sigue cumpliendo. Aun cuando Abraham está muerto en carne, esa palabra se sigue cumpliendo, esa promesa se sigue cumpliendo, porque Abraham creyó. Y más que Abraham haya creído, es porque Dios tiene el poder para cumplir esa promesa por siempre. ¡Aleluya! Te quiero decir esta mañana de que te levantes con ánimo, de que creas también en esa promesa, porque tú eres parte de esa descendencia, tú eres parte de aquella promesa que Dios le hizo un día a Abraham. ¿Y sabes qué? Muchos también tienen que ser parte de esta promesa, pero tienes que activarte tú, tengo que activarme yo para que muchos otros también puedan recibirla. Comparte este mensaje de salvación, comparte esta esperanza. Avísales a tus amigos, avísales a quien todavía no conocen de Cristo, porque cada vez que un alma se convierte, esta promesa se hace vida. No sé qué es lo que estás pasando tú hoy día, no sé cómo estuvo tu semana, pero quiero decirte algo, tú que eres también parte de esta descendencia. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Aquel padre que ha llegado a ser de muchas naciones, hoy en día también nos da una enseñanza, nos invita a creer en el Todopoderoso, nos invita a creer en Jesucristo, nos invita a creer y tener fe en Él. Contra toda esperanza, contra todo abatimiento que tú puedas estar pasando hoy en día, aún así Dios tiene el poder suficiente, Dios tiene el poder total para que tú puedas hoy en día tener la esperanza puesta en Él y para que aquella cosa que estás esperando se cumpla en tu vida.
Ten esperanza, ten fe solamente en Jesucristo, en nuestro Padre Dios y en aquel Espíritu Santo que ha depositado en nuestra vida. Dios no miente, Dios cumple lo que promete. En este momento te invito a que nuevamente podamos cantar al Señor y que después pasemos a aquel mensaje de salvación que tenemos hoy día. Abismo entre nosotros, cuán alto monte fue escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
Buenos días, querida iglesia. Siempre es un gusto poder saludarles desde nuestra casa. Estamos tan contentos porque ya es domingo, podemos compartir, podemos orar juntos. Durante la semana siempre suceden cosas que nos instan a poder orar unos por otros y qué bueno que es Dios, porque aunque no tengamos buenas semanas, aunque no tengamos buenos días, su fidelidad es para siempre y cada mañana su misericordia es nueva y estoy muy contento además hoy día porque sé que muchos se han tomado muy en serio el mensaje del domingo anterior y sé que muchos están compartiendo con otros eso que nos ha cambiado la vida un día. Y cuando hablo de esto último, no me refiero a la vida que estamos viviendo hoy, sino que a la vida después de esta vida. Así es que es mi deseo, amada iglesia, que cada día más comencemos a tomarnos nuestro rol como iglesia cada vez más en serio, cada vez con más fuerza, porque fiel es quien nos ha llamado a anunciar el mensaje de salvación. Y si hoy alguno de los que están conectados nos está viendo por primera vez, porque alguien te envió el link, alguien habló contigo durante la semana, alguien te invitó a asistir a nuestro servicio, estamos haciéndolo todo online por razones obvias. Y quiero decirte algo, no estás hoy día aquí solo por casualidad. No estás aquí porque alguien te compartió algo que no tenía más que compartirte. Estás aquí porque hay algo que necesitas saber. Hay algo que necesito decirte y necesito decírtelo con urgencia porque es algo muy importante. A veces creemos que en nuestra vida ya lo hemos alcanzado todo. A veces creemos que podemos sentirnos realizados y que tenemos todos nuestros sueños alcanzados, nuestras metas a veces en desarrollo, pero probablemente aún tú no tengas la seguridad, la certeza de lo que sucederá contigo. No en esta vida, sino que después de esta vida. Y sabes, yo no pretendo en esta mañana o cuando sea que estés viendo este mensaje, no pretendo darte como los 6 pasos para alcanzar la paz con Dios o 5 cosas que Dios quiere que tú sepas o 3 pasos para poder llegar al cielo. Ni mucho menos pretendo decirte frases aprendidas que tal vez incluso ya hayas escuchado alguna vez en algún lugar. Quiero en este momento tratar de ser lo más claro y honesto contigo. Quiero que sepas algo que es urgente y es posible. Es posible que estés bajo el peligro más grande de todos los tiempos de la historia de la humanidad y que aún ni siquiera lo sepas. Y ese peligro es el de no tener aún a Jesús en tu vida. Y es probable que tal vez la imagen que tienes acerca de Jesús sea a lo mejor un Jesús que está muy lejos, alguien que vive muy lejos en el cielo, en el infinito y más allá, alguien tal vez inalcanzable que solamente se comunica con algunos pocos. Pero déjame decirte que Jesús es la persona más cercana y más alcanzable que tú y yo podríamos llegar a conocer alguna vez. Y la Biblia dice acerca de Jesús que mientras Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra, Él se relacionó con todos aquellos que querían estar cerca de Él. No solamente compartió con algunos de cierta élite, sino que Él compartía con todos aquellos que le seguían y que querían estar cerca de Él. Es más, y en más de alguna ocasión incluso se ganó las críticas de algunos religiosos del momento por compartir, por estar cerca de aquellos que eran considerados los pecadores más famosos de su época. Incluso, mira, en esa época, en esa cultura, en esos tiempos, el compartir la mesa con alguien, el compartir la comida con alguien en tu casa era símbolo de extrema cercanía, era símbolo de intimidad.
Y en más de alguna ocasión a Jesús lo criticaron justamente por tener estos tiempos íntimos con aquellos que eran considerados los más despreciados de su época. Podemos ver a Jesús compartiendo la mesa con cualquiera y trayendo respuesta a quienes lo criticaban, como lo que dicen en Marcos en el capítulo 2, versículo 17. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Justos? ¿Pecadores? ¿Pecado? ¿En serio me estás hablando de pecado? Sí, en serio estoy hablándote de pecado. Y aunque para muchos quizás les pueda sonar una palabra extraña, una palabra anticuada, algo que está totalmente fuera de norma o fuera de moda, algo que ya no va con nuestros tiempos modernos, la verdad es que del peligro que te he hablado antes, ese peligro inminente que probablemente tú estás expuesto, la raíz de ese peligro justamente es nada más y nada menos que el pecado. Y tal vez estás diciendo, entonces dime qué es el pecado. Déjame entender qué es el pecado. Y es importante que entiendas esto, porque toda acción que los seres humanos cometemos como rebeldía delante de Dios es considerado pecado. Toda acción, todo actuar de rebeldía en contra de Dios es considerado pecado. La Biblia también lo enseña como el errar al blanco. El pecado es como errar al blanco del propósito que Dios ha diseñado para ti. Y por favor, no quiero que me malentiendas, porque no es mi deseo, no pretendo pararme frente a ti como en representación de los súper perfectos y sin defectos, porque incluso el apóstol Pablo dice en una ocasión que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y mira lo que dice él, de los cuales yo soy el primero. Un tremendo hombre lleno de Dios, y de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y lo cierto es que por existir pecado en nosotros, estamos en serios problemas. ¿Alguna vez has estado en algún problema que te sacó de tu tranquilidad, que te hizo preocuparte de una manera que no te habías preocupado antes? Bueno, necesito decirte esto: el que haya pecado en nosotros es signo de que tenemos un gran problema, tenemos un serio problema. Y esto no es una historia de fantasía, esto no es algo que sucede en las mejores películas, esto es algo real, esto es algo incluso de vida o muerte. Y no te hablo de una muerte física, no te hablo de una muerte después de esta vida, te hablo de una muerte eterna, después de esta vida. Pero hay algo que necesito preguntarte para seguir. ¿Alguna vez escuchaste la palabra evangelio? ¿Alguna vez escuchaste a alguien hablar del evangelio? Y no te culpo si tal vez hasta ahora puedas estar pensando que solo te he dado malas noticias, solo te he dicho lo malo que quizás eres delante de Dios, solo te he dicho lo pecador que somos, a tal punto que tal vez ya no quieras seguir escuchando, a tal punto que a lo mejor quieras pasar de largo. Pero espera un poco, que ya viene lo bueno. Evangelio significa buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y yo creo que todos, en más de alguna ocasión, alguien nos habrá dicho: te tengo una buena y una mala noticia. ¿A quién no le han dicho esto? Te tengo una buena y una mala noticia. Y por lo general lo que hacemos es dejar la buena para el final, para quedarnos con la buena sensación, con la alegría de lo que significa una buena noticia. Y esto debes escucharlo muy atentamente. Hay una solución para el problema. Hay una solución no solo para ti, sino que también para mí. Y es que si existe una solución, es porque antes
hubo un problema. Y en la Biblia el concepto de evangelio, el concepto de buena noticia, era un término utilizado, por ejemplo, cuando se acababa una guerra y había que anunciar que la guerra había concluido, que ya no había más sufrimiento. Entonces se daba la buena noticia, entonces se daba a conocer el evangelio. Y sabes, lo mismo ocurre con nuestra situación, lo mismo ocurre contigo, lo mismo ocurre conmigo. La Biblia dice que no hay ni una sola persona justa delante de Dios. Eso significa que a través de toda la historia de la humanidad nunca ha habido una persona completamente recta, excepto Jesús. Es por eso que Jesús decía que Él no había venido a los justos, sino que había venido justamente a nosotros, había venido a los pecadores. La Biblia dice también en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Quiero leértelo de nuevo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Significa que todos hemos pecado frente a los ojos de Dios. Significa que todos somos faltos frente a los ojos de Dios. Y recién te decía que Dios es santo. Por lo tanto, Él al ser santo no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, Él no puede cohabitar con nuestro pecado. Y esto es importante que lo entendamos porque después de esta vida, si se tratara de lo que nosotros podemos conseguir a través de nuestras acciones, de nuestros actos, de lo que hacemos o lo que no hacemos, si se tratara de conseguir algo por lo que decimos y por lo que no decimos, voy a ser honesto contigo. La verdad es que si se tratara por eso, tú y yo no podríamos pretender que Dios pueda pasar una eternidad con nosotros y con nuestro pecado a cuestas. Porque Él es santo y no puede cohabitar con el pecado. Pero ya viene la buena noticia. Dice Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿En qué? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú me dirás, ¿por qué es que Jesús murió por nosotros? ¿Por qué Jesús murió por mí? Yo no se lo pedí, yo no se lo he pedido a nadie. Por favor, espera un poco. El pecado entró a la humanidad desde tiempos remotos. El pecado entró a la humanidad desde el huerto del Edén. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde que ellos pecaron, desde ahí entró el pecado a la humanidad. Y todas las generaciones que han transcurrido a partir de ese día, hemos recibido el pecado como una herencia, una condición delante de Dios. Ya te dije que Dios es santo. Él es santo y en su justicia siempre alguien debe pagar las consecuencias del pecado. Alguien debe pagar. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios tuvo que matar un animal para cubrir con sus pieles el pecado y la vergüenza de Adán y Eva. La justicia de Dios, su justicia requiere que todo pecado sea pagado. La pregunta es, ¿quién pagará? La pregunta para ti, la pregunta para mí. La pregunta para tu pecado y para mi pecado es ¿quién pagará? Y solamente hay dos opciones. O pagas tú o paga Cristo. No hay más opciones. O pagas tú o paga Cristo. Y hoy por hoy hay muchos que viven la vida diciendo soy el dueño de mi vida, soy el dueño de lo que hago, lo que yo pienso es asunto mío. Nadie puede meterse en lo que yo hago o no hago, digo o no digo. Y la verdad es que en tales casos sí. Si se trata de vivir la vida así, también debiésemos ser conscientes de que debiésemos responsabilizarnos no solo por lo que sucede con nosotros en esta vida, sino por lo que va a ocurrir con nosotros también después de esta vida. Y aquí viene la noticia. Aquí viene la noticia de la que tanto te he hablado. La justicia de Dios requiere que el pecador pague la sentencia. Es verdad, su justicia requiere que el pecador pague las consecuencias de su pecado, pero su misericordia hace que Jesús pague la culpa.
Su misericordia hace que Jesús pague tu culpa y pague mi culpa. Dice Romanos en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y en la cruz del Calvario, en la cruz de Jesús, vemos el equilibrio perfecto entre la justicia y la misericordia de Dios en favor de nosotros. Mira, a partir del día en que Dios sacrificó un animal en el huerto del Edén para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva, a partir de ese día Dios estableció una especie de equilibrio. Entonces, cuando una persona pecaba, merecía la muerte. Cuando el hombre peca, merece la muerte delante de Dios. Pero Dios estableció este equilibrio con algo que conocemos como el sacrificio de la sustitución. El sacrificio de la sustitución. Y aún en tiempos antiguos, cada año venía un hombre delante de los sacerdotes y traía un cordero que era un cordero perfecto, que era un cordero sin defecto. Y lo traía, y mediante esa ofrenda, mediante ese sacrificio, nuevamente había paz entre Dios, ese hombre y toda su familia. Sin embargo, ese sacrificio no podía erradicar el pecado, no podía extraerlo de las personas, porque no se podía igualar a una persona con ese animal. Y sabes, han pasado los tiempos, los sacrificios quedaron atrás, ya no hay más sacrificio, el mundo ha continuado, sin embargo el pecado sigue vigente en la humanidad. El pecado aún sigue vigente en nosotros, por lo tanto se requería que hubiera un sacrificio perfecto, ya no más un animal, debía pagar una persona por otra persona. Debía haber un intercambio perfecto de persona a persona, pero todos los hombres somos pecadores, como decía recién. Por lo tanto, ningún hombre podía pagar por otro hombre, porque hay imperfección en nosotros, porque había pecado en nosotros. No había quien pague. No había quien pudiera sacrificarse de manera perfecta. Y es aquí entonces donde comienza la mayor historia de amor de todos los tiempos, la mayor historia de amor de todo el universo. Y lleva por título, Jesús dijo, yo pago. Jesús dijo, yo pago por ti. Jesús pagó por mí, Jesús pagó por ti. Él se hizo hombre. Estuvo entre nosotros, fue igual a nosotros, salvo en una sola cosa. Dice la Biblia que Él nació sin la herencia del pecado. Él nació por obra del Espíritu Santo, por lo tanto no hubo pecado en Él. Fue tentado sí en todas las cosas, fue tentado en todo lo que tú y yo somos tentados o seremos tentados, pero jamás hubo pecado en Él, dice la Biblia. Jesús fue nuestro sacrificio de sustitución. Jesús fue nuestro cordero perfecto de sacrificio, de la sustitución. Jesús recibió el castigo que tu pecado y que mi pecado merecían. Jesús pagó el precio que tú y yo merecíamos. Escucha muy atento esto. Dios trató a Jesús en la cruz con el trato que tú y yo merecíamos, para darnos a nosotros el trato que Jesús merecía. Jesús trató en la cruz, Dios trató a Jesús en la cruz con el trato que tú y yo merecíamos, para tratarnos a nosotros con el trato que Jesús merecía. Fue así entonces como Jesús murió su muerte para darnos a nosotros su vida. Fue así como Él murió por nosotros, y hoy día tú y yo podemos tener vida después de esta vida. Y hay una última cosa que necesito decirte. La muerte de Jesús no es un sacrificio que para nosotros haya terminado en la cruz del Calvario, aunque eso pudiese parecerte extraño.
La muerte de Jesús, su sacrificio, no es algo que haya terminado en la cruz, porque pese a que no existe ninguna acción, no existe ningún acto que tú y yo podamos hacer para ganarnos el derecho de una vida eterna con Dios, sí hay algo que necesitamos saber. Y necesitamos entenderlo muy bien, y es que no basta solo con haber escuchado, no basta solo con saber que Jesús murió por mí un día, no basta solamente con estar escuchando este mensaje que dice que Jesús pagó mi deuda. Jesús ya pagó el precio de nuestra culpa. Jesús ya murió por nosotros, pero sin embargo, pese a que Jesús ya murió por ti, es posible que aún estés en peligro de no ser salvo. Y hay algo que debes saber. La pregunta es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que debo saber? Porque no se trata de ser salvo solo porque sé que Jesús murió por mí un día. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la seguridad de que después de esta vida me espera una eternidad en el cielo con Jesús? Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Solo existen dos opciones después de esta vida, y ambas opciones son eternas. Son solamente dos caminos, son solamente dos finales, y ambos son para siempre, ambos son eternos. Uno es en el cielo y el otro en el infierno. Y sabes, cuando la gente se refiere a este lugar de tormento, cuando la gente se refiere al infierno, casi como que hicieran una caricatura del infierno. Mucho fuego por todas partes, mucha gente sufriendo, quemándose. Pero sabes, creo que lo peor de ese lugar no será justamente eso. Creo que lo peor de ese lugar será haber visto a Dios, haber escuchado acerca de Él, haber sabido lo que Jesús hizo por mí, ignorarlo y vivir una eternidad sin Él. Creo que lo peor que podría sucederle a alguien en ese lugar sería que, aún sabiendo que había salvación, lo ignoraron por completo. Podemos ser salvos, podemos salvarnos de ese final. Hay un camino mejor para nosotros, hay una salvación que Dios ha diseñado para nosotros, pero no podremos entender a cabalidad de lo que se trata la salvación, sino hasta que no exista una verdadera conciencia de perdición. No podremos entender completamente de lo que se trata la salvación si no existe una verdadera conciencia de perdición. En otras palabras, si no eres realmente consciente de que eres un pecador, jamás podrás entender que necesitas a un Salvador. Necesitas arrepentirte ante Dios de todos tus pecados, tal y como muchos lo hicimos un día. Necesitas arrepentirte, necesita haber arrepentimiento en tu vida. Arrepentimiento, no remordimiento. Y reconocer que Jesús es el Señor y el único Salvador de tu vida. Si estás dispuesto a hacer esto, si estás dispuesto a reconocer que Jesús murió por ti un día, si estás dispuesto a reconocer que Jesús pagó la deuda de tu pecado ante Dios, si estás dispuesto a reconocer que gracias a su muerte, hoy tenemos vida, quiero pedirte por favor que puedas hacer esta oración conmigo y que puedas repetir con mucha fe en tu corazón la siguiente oración y que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Si quieres, busca otro lugar. Si quieres, ve a tu habitación o algún lugar donde puedas estar tranquilo y puedas repetir conmigo
la siguiente oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra y fuiste crucificado en la cruz del Calvario, dando tu vida por mis pecados, y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Yo confieso que soy un pecador y necesito ser salvo. Vengo a ti ahora y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y deseo cambiar mi camino y alejarme de todo lo que me separa de ti. Te pido que vengas a mi vida, Señor. Recibo tu misericordia y tu perdón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, o si tal vez antes ya habías hecho algo parecido, pero hoy lo hiciste con verdadera fe, con real convicción, sabiendo lo que estás haciendo, quiero pedirte que puedas escribirnos. Ponte en contacto con nosotros. Está apareciendo en pantalla un número. Puedes escribirnos: yo hice la oración, yo acepté a Jesús en mi corazón. Si deseas hacerlo en este momento en el chat, puedes escribir: yo hice la oración, acepté a Jesús en mi corazón, y estaremos felices de ponernos en contacto contigo. Somos una iglesia que queremos conocerte. Queremos abrazarte, conocer de ti, ayudarte, orar por ti, acompañarte en estos tiempos. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que has resuelto tu eternidad. Has resuelto tu eternidad para siempre. Si has creído que Jesús es el Señor, que murió por ti, que resucitó de entre los muertos, dice la Biblia que entonces serás salvo. Es mi deseo que Dios llene tu corazón con eso que jamás lo habías llenado. Hay un espacio en tu corazón que solamente le pertenece a Dios. Hay un área de nuestra vida que solamente Dios puede llenar. Y es mi deseo que cada día puedas conocer más a Dios. Y estaremos deseosos de acompañarte en ese camino de conocer más a Dios. Que Dios te bendiga. Desde acá me despido, te envío un abrazo gigante y deseo que en todas las cosas Dios bendiga tu vida y tu familia. Qué hermosa palabra hemos recibido esta mañana, qué hermoso mensaje. Pero ¿sabes qué? Todavía estás a tiempo de regalar vida, de regalar amor. Comparte este mensaje con todo aquel que no ha tenido todavía este mensaje de esperanza. Tú eres el puente para poder entregar este mensaje a muchos otros. No menosprecies el poder que tienes en tu mano de poder regalar esta palabra y que muchos otros también puedan conocer a Cristo. Te quiero decir algo: si esta es la primera vez que te conectas o si ya te has conectado otras veces, te invito a que te puedas comunicar con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber quién eres, queremos estar atentos a ti. En este momento está apareciendo un número en pantalla con el cual tú te puedes comunicar con nosotros, nos puedes hacer peticiones de oración, vamos a estar orando por ti. O si bien, también va a estar apareciendo un link en el chat para que lo puedas apretar y puedas ahí escribir toda tu información. Pero comunícate con nosotros. Muchas gracias le damos a todos los hermanos que han dado sus aportes voluntarios. Muchas gracias le damos a todos a quienes se han comunicado entre nosotros mismos y hemos podido compartir entre nosotros, estar atento entre nosotros. No te quedes fuera de esta gran familia. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima semana. Atento, 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 porque se vienen los grupos pequeños. Sé parte también de eso, comunícate, no te quedes ajeno, porque ya en la primera etapa tuvimos unos grupos pequeños extraordinarios y ahora se viene aún mucho, mucho mejor. Así que quédate, comunícate y estate atento en nuestras
nuestras redes sociales. Nos vemos, chao.